como era de esperarse, y lo habíamos sostenido, el tema de la vacancia, siendo un tema legal, necesitaba una discusión jurídica, una discusión legal. Escuchamos ayer al presidente, el presidente hizo una, digamos así, un discurso, una presentación, un alegato ligado a una cuestión política, ¿no? No hubo un mea culpa completo respecto a estos hechos. Políticamente, políticamente hay una gran responsabilidad por parte del señor presidente. Políticamente estamos frente a una digamos así, gestión endeble. Y digo endeble porque, como decía Urresti, que aunque parece una locura, aunque parece, digamos así, algo llamado algo jalado de los pelos, Urresti decía, pues no, tenemos un presidente que se deja grabar. O sea, ¿qué clase de autoridades tenemos en Palacio? Que en Palacio se graba cualquier cosa. Entonces, digamos que si la secretaria, que no es tan experta en temas de espionaje, puede grabar al presidente, imagínate a alguien que sea experto, que necesitara una información de otro país que fuera necesaria y que nos, digamos así, nos metiera en algún problema, sería fácil de espiar a nuestras autoridades. Entonces el conocimiento de repente militar que tiene Urresti lo hacía opinar eso, pero tiene sentido. No escuchamos en el presidente hacer una reflexión respecto a lo que venía pasando, porque el fondo del asunto es hechos presuntamente de corrupción que han conllevado a una petición no legítima de la vacancia. Ese es el otro problema, ¿no? Entonces, el presidente, por un lado, nos da un discurso donde no hay una expiación o donde no hay, digamos así, una reflexión ni tampoco un reconocimiento de que hay hechos irregulares, de que él presuntamente estaría inmiscuido en actos irregulares y que se deben investigar. El otro tema es que precisamente, y como hablamos muchos, y de los cuales me auno, esta es una responsabilidad política, pero de ninguna manera justifica una causal de vacancia para el aspecto de lo que es una vacancia por incapacidad moral, por dos cosas. Uno, porque la Constitución no está debidamente, digamos así, aclarada en el tema de qué se entiende por incapacidad moral y cuáles serían las causales de incapacidad moral, si mentir es una incapacidad moral, etcétera. Entonces, eso tiene que ser debidamente aclarado antes, y es bueno la demanda competencial ante el Tribunal Constitucional, porque cuando termine este proceso competencial, el Tribunal Constitucional va a decir qué se entiende por incapacidad moral y cuándo puede ser vacado un presidente por incapacidad moral. No nos olvidemos que el Tribunal Constitucional es el único que puede interpretar la Constitución después de los congresistas. Ahora, la discusión que ha habido ayer, el doctor Pereira es un abogado preparado y ha llegado a explicar respecto a la improcedencia de la vacancia, pero lo ha llegado a explicar ante personas que no tienen una idea de lo que les hablan. Es más, si nos damos cuenta, todos los congresistas que hicieron uso de la palabra no discutieron respecto al alegato que hizo el presidente, ni tampoco al alegato que hizo el abogado. Ellos han discutido de otra cosa, hablaron de cualquier otra circunstancia, se acordaron de Shakira, se acordaron de un señor de UPP se acordó de pedir pena de muerte. Entonces, discutieron de cualquier cosa, pero no del tema esencial. Era causal de vacancia, estaba delimitada la vacancia como causal de incapacidad moral, eso debió ser el tema de discusión. Y lamentablemente no se ha realizado. ¿Por qué? Pues lastimosamente porque no hay una preparación en nuestros congresistas para debatir ese punto. Yo creo que el Congreso sería bueno más bien que ellos autorregulen el tema de la causal de vacancia y determinarla, ¿no? ¿En qué circunstancias estamos en causales de vacancia por incapacidad moral? Cuando la Constitución establece que es incapacidad moral, cuando hay incapacidad. Entonces, eso es necesario previamente a este tema de la vacancia. Y coincido con el colega, creo que fue de Tumbes, que ahora hablaba y decía, por ejemplo, los congresistas que elegimos son congresistas que los elegimos en función a la Constitución y que no podemos decir de qué otra forma podemos intervenir, de qué otra forma podemos, por ejemplo, limitar la elección de un congresista. Claro, y siempre hemos dicho, la Constitución es la madre de todas las leyes y toda ley debe basarse en la Constitución. Consecuentemente, Sebastián, insistimos
Los congresistas pierden tiempo discutiendo sobre vacancia, discutiendo sobre AFP, discutiendo sobre ONP. ¿Por qué? Porque lastimosamente el sistema constitucional está basado en eso y lo que se necesita son reformas constitucionales. La ONP ya lo observó el Poder Ejecutivo, la ley de devolución de la ONP, y estamos convencidos, aquellos que conocemos el derecho, de que el Tribunal Constitucional le va a decir que es inconstitucional esa norma y no la va a permitir que la apliquen. Necesitamos que el Congreso ejerza función adecuada. Necesitamos que el Congreso establezca verdaderamente la función que le corresponde, que es legislar. Esa función de semana de representación es una semana que no tiene sentido, Sebastián. Desde el punto de vista político no tiene sentido. ¿Por qué? Ellos vienen a representar a sus regiones, ¿a qué? A reunirse con el alcalde para decirle, señor alcalde, está haciendo mal esta obra, mal de la de allá, o necesitamos gestionar estas obras. La representación congresal se torna una representación ejecutiva más bien. Es como si el Estado volviera a través de sus ministros, de sus presidentes regionales, de sus alcaldes, viniera a la población a decirles qué le falta, qué obra le falta. Y eso no es función congresal. De ninguna manera, están completamente equivocados los congresistas cuando vienen y hacen, sobre pretexto de la semana de representación, que nos cuesta a todos los peruanos, porque se paga esa semana de representación, nos cuesta entonces realizar ese tipo de gestiones, entre comillas, que si bien pueden servir para la población, pero eso desnaturaliza la función congresal, desnaturaliza la función legislativa. Entonces yo no estoy de acuerdo en la forma de cómo se plantea, porque si fuera una representación congresal para recoger el análisis de cómo podemos modificar el sistema económico, el sistema político, sería muy bueno. Sebastián, por ejemplo, yo me atrevo a sostener como abogado, y en este caso creo que le voy a dar la razón al congresista Edward Zárate. Edward votó en contra de la ley que impedía que los que están sentenciados en primera instancia puedan postular. Y eso es algo legítimo, Sebastián. La Constitución incluso lo impide. De tal forma, impide que le prohíban postular, me refiero. De tal forma que si alguien plantea una cuestión de inconstitucionalidad contra esa parte de la reforma política, es posible que el Tribunal Constitucional diga que es inconstitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución establece que toda persona se le considera inocente hasta que no se haya demostrado su culpabilidad en una sentencia en última instancia, en una sentencia consentida y ejecutoriada en última instancia. Y cuando hablamos de sancionar o de restringir acceso a la postulación a un ciudadano que ha sido sentenciado en primera instancia, estamos yendo contra la Constitución. Consecuentemente, para aplicar eso, lo que se necesitaría sería modificar la Constitución, que diga que desde el primer momento en que es condenada una persona, ya se le considera una persona que se le restringe sus derechos, porque la Constitución solamente restringe los derechos políticos a partir de una sentencia en última instancia. Entonces se necesita modificar eso. Y nadie ha analizado eso. El voto del congresista Zárate no fue un voto explicado, pero aquellos que conocemos de derecho lo podemos entender. La población no lo entiende, porque la población de verdad está hastiada de la clase política y hay que entenderlo. La población está hastiada de gente que llega a hacer uso y abuso del poder solamente porque son representantes nacionales, porque son alcaldes, porque son gobernadores regionales. Entonces, eso es lo lamentable en nuestra población. Lastimosamente, no existe una definición adecuada del cumplimiento de las funciones de cada poder del Estado. Criticamos al Poder Judicial, criticamos al Poder Legislativo, criticamos al Poder Ejecutivo, pero ninguno de ellos en este caso asume correctamente su función, Sebastián. Y eso es lo preocupante en nuestra sociedad actualmente. Dime, el día de ayer cuando termina la exposición de Roberto Pereira, el asesor, el abogado de Martín Vizcarra, ¿el congresista tiene derecho a preguntarle? No tiene derecho a preguntarle nada. Porque el proceso constitucional y la Constitución establecen solamente una petición. El presidente puede hacer un descargo, sí, se llama defensa material. Es la defensa que hace la persona que ha sido aludida y que él tiene derecho a que lo escuche. Y la otra parte es la defensa técnica, que lo realiza a través del abogado. Entonces,
Cuando el presidente va, él no va como testigo. No hay un pliego para interrogarlo, no es un juicio. Es una presentación, ese es el tema. Ese es el tema de que no hay un procedimiento adecuado. Porque si fuera un mini juicio político, entonces ahí sí sentaríamos al presidente previamente, un antejuicio, puede ser un antejuicio, previamente el presidente va a tener que hacer sus descargos. Se le pregunta, ahí sí. Pero en este caso, el procedimiento de vacancia incluso no está debidamente regulado, Sebastián. O sea, hay un vacío ahí. El procedimiento de vacancia no nos dice cómo llevarse, lamentablemente. Hay un vacío ahí. Exacto. Esa es una función congresal. El Congreso debería, en este caso, regirse por ese tema. El Código Procesal Constitucional por ejemplo, no establece un proceso de vacancia, no lo establece. Pero el Código Procesal Constitucional establece que los procedimientos de acciones constitucionales no tienen una vía de juicio, es decir, no tienen ni siquiera estación probatoria. Por ejemplo, en un procedimiento de vacancia, en ese momento no le puedes decir, no puedes decirle, señor presidente, este audio es verdadero o es falso. ¿Por qué? Porque la falsedad o la verdad de un medio probatorio tiene que ser ya en una instancia más amplia, como es una investigación fiscal o un juicio. Y eso no está dentro de la esfera de la acción legislativa. Claro. Entonces no se le puede preguntar. Lástima, es una restricción. No le puede preguntar al presidente, no lo puedes confrontar, no se puede. Él llegó, dijo, explicó a su manera, no convenció a nadie, ni a mí mismo me convenció, pero lastimosamente la ley no te permite tenerlo ahí para que le consultes, le preguntes, lo increpes. Lastimosamente entonces, así está nuestro sistema. Aparentemente como que también desconocía esto porque a él ha ido por la presión, por la población que de repente por ahí escuchó las opiniones que él debe de dar la cara, de repente no iba a ir tampoco a esta presentación como tú lo has dicho, ¿no? Porque no hay preguntas, no hay nada, porque sería bueno pues de que los congresistas pregunten, claro que ellos no son el Ministerio Público, el Poder Judicial, pero lo cierto es que el congresista también debería de preguntar, pero como hay un vacío ahí, el abogado defenderme en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, porque ahí sí me van a entender, como tú has dicho, hay muchos congresistas que no han entendido absolutamente nada, ¿no? Exacto, Sebastián, definitivamente, tú lo has dicho, el término correcto, era una presentación nomás del presidente, era una presentación nada más. Ahora, ese ya es tema de análisis político, ¿no? Yo decía ayer, hay dos cosas, jurídicamente, legalmente el presidente no está obligado a ir, y no violenta ninguna norma, nos indigna que no vaya, sí, pero no está obligado a ir. Ahora, ¿políticamente le convenía ir? Sí, políticamente le convenía ir, y yo creo que esa actitud política de presentarse le ha generado de que tenga un respaldo entre aquellos que han votado no por él, sino por un respeto a un tema legal. Entonces, políticamente le convenía, sí, le convenía presentarse, se torna un presidente que da la cara, un presidente que ha ido a enfrentar las cosas, hay una percepción en el sector de la opinión política, hay un sector que dice, no, ha ido a dar la cara, se ha presentado, entonces ha enfrentado esta situación. Yo creo que sí lo ha enfrentado a medias. Ha ido, como tú dices, creo que más por una cuestión de presión política, de presión de quedar bien con sus seguidores, pero definitivamente el fondo no ha convencido a nadie. Entonces, Sebastián, algunos entendidos escuchaba ayer, una reflexión. Doctor, ayer escuchaba a algunos entendidos abogados y decían que el Congreso no podía decidir en el mismo día, podría decidir hasta en 3 días, o sea, la decisión si procedía la vacancia o no. ¿Eso es cierto o no? No, Sebastián. No, el reglamento del Congreso establece que la sesión, concluida una sesión, debe votarse inmediatamente, en la misma sesión. Ya. O sea, no da posibilidad a que suspenda la sesión, no lo da. Eso dice el reglamento del Congreso. Entonces, no es correcto. Hacemos una interpretación, de repente buscando otros mecanismos, pero el Congreso ha establecido ese tipo de procedimientos, ¿no? Se lleva a sesión una moción porque era una moción. Entonces, la moción establece que se debate, se discute y de ahí se vota. Incluso esa interrupción que hizo el presidente del Congreso de primero votar una reforma política y de ahí votar la moción de censura, era algo que ya desnaturalizaba el procedimiento y que podía ser usado, vamos a suponer que lo vacaban a Vizcarra, podría ser usado para
para la demanda competencial y tranquilamente podría salir ganando. Lo que pasa, Sebastián, es que ese acto, esa diligencia, esa audiencia, esa, digamos así, esa especie de juicio es acto único. O sea, es acto único. Se presenta, se discute y se vota. No se permite que se dispense, que se suspenda la votación, la parte, porque es acto, o sea, es, digamos así, un solo acto, esa moción hasta la votación. Entonces, el reglamento del Congreso, hasta donde yo sé, no permite que la suspendan. O sea, no se pudo suspender tampoco, ¿no es cierto? Porque hay algunas sesiones que se suspenden. No, en este caso, ¿no? Que quede claro esto. Bien, doctor, te agradezco bastante la gentileza de habernos permitido escuchar tu comentario aquí a través de Radio Fantástico y Radio Corazón, y que tengas un feliz fin de semana en este día sábado. Gracias, Sebastián. Igualmente, un abrazo.